Por favor, el domingo pasado un hombre atropelló a un camión con una multitud, dejó 4 muertos, 17 heridos, esto en Jerusalén. En ese marco, el Comité Central que usted preside publicó un comunicado en el que expresa la falta de consuelo ante esta situación. ¿Por qué, como dicen, ya no alcanzan los textos de condena ante hechos de este tipo? ¿Por qué quisieron reflejar eso en el comunicado? Que ya no alcanza con condenar estos hechos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que esperan del resto de los países? Que en lugar de condenar a Israel como responsable de que no sea posible avanzar en un acuerdo de paz con la autoridad palestina, se le exija a la autoridad palestina que dé pasos a los efectos de lograrlo. La autoridad palestina hace unos años viene consiguiendo todo lo que pretende a través de votaciones en Naciones Unidas, unas a favor y otras por condenas a Israel, sin sentarse nunca a una mesa de negociaciones. El año pasado, en Naciones Unidas hizo 65 condenas contra Israel y no llegó a 65 condenas contra el resto de los países del mundo. Es medio sospechoso la forma de actuar. Si después tomamos en cuenta las expresiones del secretario de Naciones Unidas cesante, Ban Ki-moon, en que él reconoce que se tomaron posiciones anti-israelíes durante los 10 años. Por si no lo ven, no sé si está saliendo en cámara, dice Ban Ki-moon se despide de la ONU y admite la obsesión de la institución con Israel. Es un problema de la ONU. Es la ONU. Ah, es la página. Es la página de la ONU. Sí, es el presidente saliente de Naciones Unidas. Acá tenemos el presidente de la Asamblea General con una bufanda palestina, presidiendo de la Asamblea General. No es casualidad esto. Lo que llamó un poco la atención es que en el comunicado, precisamente, lo que ustedes atan son, por un lado, el atentado con la resolución de la ONU. De fines de diciembre, esa resolución del Consejo de Seguridad condenando a Israel por los... Pero ¿cuál es el vínculo? O sea, ¿por qué unir? El hecho generador del comunicado es el atentado. Eso está clarísimo. Está claro. Bien. Leyendo, y quizás de repente requirió un punto y aparte el mismo comunicado, porque si uno lo subraya lo entiende, recién lo acabo de ver en otro medio, refiere a la votación del 23 de diciembre, pero habla de las votaciones en el organismo internacional. El organismo internacional es Naciones Unidas, todas las votaciones. Puntualmente una comisión de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, tomó una resolución el 23 de diciembre. No es la intención relacionar puntualmente con esa resolución. Claro, pero parece, digamos, que se relaciona. Podría interpretarse así, pero no necesariamente, o sea, no fue la intención es condenar todas las votaciones contra Israel, porque se utilizan en la misma términos que no son correctos, que nosotros podemos entender, pero el público en general no entiende lo que le están diciendo, entiende nada más que el texto. Y el domingo de tarde, las redes estaban inundadas de expresiones antisemitas, ni anti-israelíes, eran contra los judíos, toda la tarde. Lo único que había sucedido era un atentado en Jerusalén. Pero más allá del tema de las redes, ustedes dicen que hubo una tergiversación por parte de los medios de comunicación del comunicado. Porque hubo un segundo comunicado. Sí, ese es otro punto. Sí. Correcto. No recuerdo, en serio, pedí que me lo pasen, no llegaron a pasarme. No me acuerdo qué medio dice que la comunidad judía del Uruguay no está conforme o de acuerdo con el comunicado de Cancillería, por eso sacó este comunicado. Una interpretación allí porque decían, no alcanza con declaraciones Sí, las que habitualmente se hacen de condena a este tipo de actos. Lo que hay que hacer es no votar en Naciones Unidas resoluciones que puedan de alguna manera ser caldo de cultivo para este tipo de atentados. En diciembre hubo una y Uruguay votó eso. Entonces votó esa resolución en el Consejo de Seguridad que integra y preside. Entonces muchos interpretaron, bueno, esto es una crítica al voto de Uruguay, que votó y después saca un comunicado condenando el atentado. Pero vamos a separar los temas porque si no se confunden más y empezamos con los... A ver. El comunicado del comité salió el domingo de noche. Eso fue colgado en la página del comité. O sea que nadie tiene duda quién salió antes. Ajá. O sea, cuando un medio dice de que nosotros sacamos el comunicado
porque no estamos conformes con el comunicado de Cancillería. Lo que necesitábamos hacer es una aclaración de que sí estamos de acuerdo con el comunicado de Cancillería, es un comunicado importante, extenso, puntual y que condena en todos los términos. Nada más que eso, el comunicado fue aclaratorio de no confundir de que sacamos un comunicado por el comunicado Con el comunicado de Uruguay. nada Bien. que ver. Pero a ustedes y lo de Uruguay les parece que es incorrecto, entonces, porque justamente hace lo que ustedes dicen en el comunicado, no alcanza con declaraciones, lo que hay que hacer es no votar, y Uruguay votó. Pero estamos antes de, o sea, dejemos de lado los comunicados. Uruguay votó en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad el 23 de diciembre, la condena por la construcción de asentamientos ilegales, que es falso. No, los asentamientos no se construyen en territorios ocupados. Esos son territorios en disputa. Y hasta que no se defina por un acuerdo, no hay violación de ninguna norma para construir en esos territorios. ¿Y por qué la comunidad internacional persigue a Israel o a la comunidad judía? Y si nos ponemos a contar los votos que tienen los países árabes más aliados, es fácil. Ajá. Es una cuestión numérica. Y sí. Pero en este caso fueron todo el Consejo de Seguridad con la abstención de Estados Unidos. A veces el razonamiento que se hace, y por eso quiero plantearlo en términos argumentativos y no numéricos, Sí. es si todos dicen una cosa, ¿cómo puede ser que tenga razón Israel? Partamos de... el problema se arma porque Estados Unidos no hizo por primera vez lo que hacen normalmente, que es vetar. Si no, nadie hubiera hablado del tema. En segundo lugar, si uno se tomaba la molestia de escuchar el discurso de la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y apagaba la televisión, dice, Estados Unidos vetó la resolución. Es evidente de que a la embajadora le dieron instrucciones de que diga lo que diga, pero se abstenga. Porque era la intención de Estados Unidos de sacar esa resolución. Pero, Buscañek, ¿no es un poco duro sugerir que el último atentado es de alguna forma responsabilidad de los países que votaron esta declaración? Es sumo y sigo. Sumo y sigo. Son N atentados. En octubre hubo un atentado en Jerusalén. Fue condenado. La autoridad palestina le puso el nombre de una calle en nombre del que hizo el atentado. Entonces, razonemos, tratemos de ser más o menos honestos en el razonamiento. Si quien debe ser parte en una negociación y está obteniendo condenas y tras condenas, la aberración de la votación de la UNESCO del mes de octubre, en donde ni judíos ni cristianos tienen relación con la parte antigua de Jerusalén, y mañana van a proponer que la tierra es cuadrada y la van a votar igual. Entonces, no podemos seguir con este tipo de juego. Usted hablaba de la conducta en redes sociales. ¿Uruguay tiene una fuerte presencia antisemita? ¿Cómo se percibe desde la comunidad judía? Nosotros tratamos de informarnos de lo que nos agrega a nosotros. Sabemos de que hay agresiones a otros colectivos en forma abundante en las redes también. Sí. Pero sobre la colectividad judía hay... Es impresionante, increíble. ¿Ustedes cómo interpretan esto? La reacción ante un atentado en una ciudad que está ubicada allí en Medio Oriente, pero que tiene mucho de occidental también, como tiene Israel, y que la comunidad no reacciona igual que cuando hubo atentados en Alemania o el atentado de Niza, de características similares, con un camión, etcétera, y no se da esa misma empatía con las víctimas, que definitivamente son víctimas del terrorismo, así lo expresa el comunicado de la Cancillería uruguaya, pero esto no ocurre claramente en las redes. ¿Cómo lo interpretan? ¿Hay algún tipo de autocrítica también de por qué puede pasarle esto a Israel y a la comunidad judía? De repente los que deberían analizar eso sería la prensa, decir, ¿por qué cuando le pasa a Israel eso, la reacción es mínima y en otros países parece que fuera, no sé... Pero más allá de la prensa pasa también en las redes. Sí, pero las redes se basan en lo que leen y los medios informan en base, por lógica, a medios españoles, porque es la forma de transmitir la noticia, pues si no la tendrían que ser traducida. Tampoco se difunde tanto cuando hay un atentado en Irak, por ejemplo, ¿no? Pero es cierto y es lamentable
de que la noticia de prensa de Israel está permanentemente en los medios. Irak no existe, Siria no existe. En Israel mataron 10 palestinos y en Siria 25.000. Y tal vez porque son países que viven en constante violencia, pero un atentado en París o en Madrid o en siempre Londres... estamos buscando la excusa por la cual... Yo no le pongo excusa. No, por la cual no... ¿Por qué los medios ponen el foco de atención en los atentados de determinados países? El tema es que yo no tengo la respuesta para eso. De repente la tendrían que tener los medios. Sí, yo se la estoy dando. Una respuesta, por lo menos. Sí, porque es muy difícil hablar de los medios como... Claro. No, tampoco es una unanimidad, cada uno hace lo suyo. Ahora, yo le digo, ¿no tiene ninguna responsabilidad Israel en que pase todo esto? Probablemente porque es un país normal, igual que los demás. Algunas medidas que tomará quizás no son las más afortunadas o las más correspondientes, no sé, habría que analizar caso por caso, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que es un país que está en guerra desde que nació, agredido de las formas... Sí, un país que está en guerra desde que nació, de un pueblo que es perseguido desde antes todavía, ¿no? Entonces es como una continuidad histórica y algunos los acusan, yo no creo que corresponda para nada, pero los acusan de victimizarse. Son víctimas bueno, si cuando se crea el Estado de Israel, en donde los judíos del mundo podían entender de que, de acuerdo a las declaraciones del 17 y posteriores, le correspondía más territorio que el asignado, y con tal de tener su Estado, aceptaba la creación de un Estado palestino al lado, que se suponía en paz y demás, fue con la voluntad de tener un buen relacionamiento con sus vecinos. Fue atacado inmediatamente. Después, con el armisticio del 49, todo territorio fuera del Estado de Israel está en disputa, porque en determinados medios se informa, se construyen asentamientos en territorios ocupados, no puede ser a territorios palestinos ocupados. Nunca fueron territorios palestinos. Son esos territorios que ustedes dicen están en disputa. Han pasado 70... No, pero el problema es que la disputa hay que explicarla para entenderla. Cuando la guerra del 48 termina la guerra, esos territorios son ocupados por Jordania. Nunca existió un territorio palestino, por lo que hoy habría territorios palestinos ocupados. Eso perteneció a Jordania, nunca pasó por manos palestinas. Cuando se defina eso, se define... Ahí está, yendo a algo un poquito más general. Casi 70 años pasaron desde 1949. ¿Es viable que exista paz en esa zona del mundo con Israel ahí? ¿Es viable el Estado de Israel en ese lugar? ¿Alguna vez se replantean si esto tiene una solución? Porque son 7 décadas. La pregunta sería plantear si los judíos estaríamos dispuestos a que Israel se vaya de ahí. Me parece que no. De ninguna manera. No pero más allá de que estén dispuestos, está bien. Hace miles de años que están peleando por un territorio en el cual vivieron siempre. Nunca dejaron de estar. Claro, la pregunta es si están dispuestos a aceptar un Estado palestino. Por supuesto. El problema que hay es que, por lo menos a mí no me cabe duda, que con estas autoridades... Y lamentablemente, como educan a sus hijos, es prácticamente imposible, porque no aceptan la existencia del Estado de Israel. También la violencia que se aplica a veces del Estado. ¿Y cómo hace uno para medir? Los palestinos dice, ¿cómo no van a salir violentos? ¿Cómo hace uno para medir el grado de violencia en un Estado que es atacado permanentemente? Hoy en día uno no puede salir a la calle que de repente lo acuchillan, porque está acostumbrado a que... un misil, pero no, oye, por eso en le la calle cómo se termina con esto. Parece que no va a tener solución nunca. Debería ser que la autoridad palestina se defina una vez por todas, obligada por el mundo a sentarse a negociar. Poniéndole nombres de terroristas a calles no lo vamos a hacer. Perdón. No, por favor, Buscañek, le agradezco mucho que haya venido estos minutos con nosotros esta mañana. Es un tema que queda sin duda para largo, sobre todo si nos metemos en lo profundo del asunto histórico, ¿no? Pero bueno, queríamos aclarar un poco estos temas del comunicado, creo que ha quedado suficientemente aclarado. Las relaciones con el gobierno uruguayo... Supongo que están bien. ¿De su parte también? Sí, cuando nos pongamos a conversar como habitualmente lo hacemos... ¿Y de la embajadora? ¿De la embajada? Responde la embajada. ¿Hablaron con la embajadora antes de emitir el comunicado del día domingo?
no corresponde. El comunicado es de la comunidad judía, no de la embajada. Está claro. Nosotros no... pero ¿Ella tal vez representa habían al Estado de Israel? consultado, No. Nino Boa sigue siendo amigo de Israel. Sí, por supuesto. Y Cancela también. Eso no cambia. Muy bien. Israel Ujañek, muchísimas gracias por venir. Gracias a con nosotros. ustedes por invitarme. El presidente del Comité Central Israelita. Hacemos una tanda y ya seguimos con más desayunos informales.